Primera Página Radio. Noticias y análisis económico de Colombia y el mundo. Muy buenos días, bienvenidos a todas las personas que ya están conectadas con la información de Primera Página Radio, este espacio informativo y de análisis económico en el que trabajan conjuntamente Javeriana Stereo y la agencia de noticias Primera Página. Hoy, sin duda, la noticia está en nuestro país concentrada en lo que pasó en las recientes elecciones, temas que vamos a estar analizando más adelante. Por ahora vamos con el panorama internacional, pero antes saludo a Daniel Támara, que ya está por acá con nosotros. Daniel. Kiara, muy buenos días para ti, para todos los oyentes. Efectivamente, bueno, acá en Colombia, a la espera de cómo reaccionarán los mercados ante la victoria ayer del candidato Abelardo de la Espriella, seguramente valorizaciones en los activos colombianos, en la deuda pública también y probablemente un dólar un poco a la baja en la jornada de este lunes, Kiara. Sí, señor, ya vamos a estar entonces con nuestros analistas abordando este tema, pero mientras tanto hablemos de lo que pasa en el panorama internacional porque los inversores continúan otorgando un mayor peso a los avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán que al ruido político interno. Esto sugiere que los mercados siguen centrados principalmente en la perspectiva de los precios de la energía y la confianza global en los mercados, más que la incertidumbre política a corto plazo en el Reino Unido. La presión procede principalmente por la postura restrictiva que ha tenido la Reserva Federal y que ha reforzado la demanda de dólares. JP Morgan actualizó su perspectiva sobre el billete verde al alza, señalando que la fortaleza del dólar y la debilidad del euro se van a mantener en el corto plazo, según un informe del Banco de Inversión. La apertura del mercado de divisas europeo a lo largo de esta mañana añade una volatilidad adicional, dado que el flujo de datos macro de la semana no está ofreciendo un soporte a el euro. Las declaraciones del ministro del FOM, que es el Comité de la Reserva Federal, a lo largo de la semana también están mereciendo un poco de atención, ya que cualquier endurecimiento adicional del tono restrictivo que ha mostrado la Reserva Federal podría presionar aún más al euro dólar hacia sus mínimos anuales y podría trasladarse en formas de ventas a la renta variable continental. Así se comporta entonces a nivel internacional el panorama de las noticias, que además está muy concentrado en el pánico que se está generando en Oriente Medio tras estos diálogos que se están dando entre Estados Unidos, Israel e Irán para poder llegar a un fin del conflicto, un tema que todavía no está muy bien definido y muy claro o cantado ante las tensiones que se van generando de lado y lado. 6 de la mañana, 14 minutos. Conozcamos entonces qué es lo que pasa con las bolsas en el mundo. En Primera Página Radio, las bolsas del mundo. Las acciones de Japón y Sur Corea lideraron las alzas asiáticas y Hong Kong sigue sin levantar cabeza. Mientras tanto, la demanda impulsada por la inteligencia artificial continúa transformando la industria de semiconductores, con SK Hynix superando a Samsung Electronics como la empresa más valiosa en Corea del Sur. Los mercados regionales se vieron impulsados principalmente por las ganancias de las principales acciones tecnológicas, en especial las de los fabricantes de chips y otras empresas con exposición al sector de la inteligencia artificial. Ahora, mientras los inversores estaban sopesando esas señales de progreso en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán frente a un dólar un poco más fuerte y la expectativa de las tasas de Estados Unidos que se mantengan durante un periodo un poco más prolongado, el Nikkei, principal indicador de la bolsa de Tokio, que agrupa las 225 títulos más representativos, cerró esta jornada del 22 de junio con una subida del 1,55%, mientras que el Topix avanza 1,3%, manteniéndose ambos en índices cerca de los máximos históricos que, recordemos, ya registraron la semana pasada. El Nikkei se ve impulsado por el repunte de acciones de empresas de tecnología y de fabricación de chips locales después de que el periódico Nikkei informara que Tokio planeaba invertir $65,000 millones en inteligencia artificial física, esto hasta 2040. Por su parte, los mercados de China continental registraron ganancias, con el índice del Shanghai Shenzhen subiendo esta jornada un 0,7% y el Shanghai
Composite un 1,78%. Todo esto mientras que los inversores están tratando de buscar unas nuevas señales de apoyo político por parte de Pekín y además de seguir un poco de cerca los próximos datos económicos que se esperan durante esta semana. El Hansen de la bolsa de Hong Kong tuvo un desempeño un poco inferior a sus pares regionales, cayendo un 0,65%, y el índice Kospi de la bolsa de Seúl alcanzó un avance del 0,69%, extendiendo las ganancias y manteniéndose, como lo decía antes, cerca de los máximos históricos. Las acciones tecnológicas continuaron beneficiándose y SK Hynix fue una de las que tuvo un mejor desempeño durante las últimas horas, con un alza casi del 6%, lo que significa que superó a Samsung Electronics para convertirse en la empresa más valiosa de Corea del Sur. El índice australiano, el AX 200, tuvo un retroceso del 0,1%, quedando rezagado con respecto a los mercados regionales en general y a la espera de lo que pueda ser inflación y mercado laboral que se van a publicar a finales de esta semana. Así entonces es el comportamiento que se registra este 22 de junio, iniciando esta nueva semana por el lado de Asia. Pero ahora pasemos a Europa, donde hay un revuelo político frente a la salida o al primer ministro británico que dimitió de su cargo, y por eso las bolsas europeas están durante esta jornada respondiendo de manera negativa, excepto la de España, y muy pendientes entonces de Suiza y del Reino Unido. Como lo decía el primer ministro, Keir Starmer renunció para lo que dice él sea una transición fluida para el laboralista Andy Burnham, que puede ahora aspirar a detronar a su copartidario. El presidente de los Estados Unidos intervino durante el fin de semana en su red social Truth Social, anunciando que Starmer iba a dimitir de su cargo y citando lo que calificó como un fracaso en materia de inmigración y de energía, esto en el Reino Unido. Impulsados entonces por el alivio geopolítico ante lo que sí está pasando en Oriente Medio, un poco de este acuerdo preliminar, los mercados bursátiles están marchando en rojo en Europa. Hablemos de moneda. La libra esterlina baja un 0,17% frente al dólar, se ubica a $1,32 por libra y se mantiene una posición de empinamiento de la curva en los bonos del Estado británico. Además, hay que decir que se espera una mayor volatilidad a lo largo de los próximos días ante lo que se ha presentado, como lo decía, de la salida del primer ministro en Reino Unido. El regreso de Andy Burnham al Parlamento ha convertido al alcalde del Gran Manchester en el principal candidato para poder reemplazar a Starmer como primer ministro, y con él llega lo que se ha llamado el manchesterismo para reestructurar, se supone, la economía británica. El euro dólar está operando en 1,14, próximo a sus mínimos anuales. Las bolsas entonces se comportan así. La de Londres en el Reino Unido cede un 0,12%. Está bajando esto tras haber cotizado al alza en sus momentos un poco anteriores, pero ahora reacciona de esa manera. El DAX de Alemania baja un 0,44%. El CAC 40, esto en Francia, también tiene un retroceso durante este lunes del 0,12%, mientras que el IBEX 35 de la Bolsa de España está registrando una ganancia del 0,24%. Así es el comportamiento en Europa, donde la atención está ahora concentrada en lo que puede hacer este paso o esta transición. El primer ministro Keir Starmer va a estar hasta septiembre, es parte de lo que se ha anunciado en su declaración, anunciando que fue un tema que por supuesto se lo comunicó a el rey, y pues ahora se espera que se dé un proceso de transición en Europa y puntualmente allí en Reino Unido. 6 de la mañana, 20 minutos. Ahora hablemos de lo que pasa aquí en Latinoamérica. Las bolsas latinoamericanas en Primera Página Radio. 6 de la mañana, 21 minutos. Wall Street permaneció cerrado el viernes, recordemos, por ser el festivo del Día de la Emancipación. Los avances entonces estuvieron encabezados en la última jornada del Nasdaq con 1,91%, seguido por el Standard & Poor's, que registró 1,08%, y el Dow Jones tuvo un retorno del 0,14%.
Para Latinoamérica, puntualmente, la semana cerró con el Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires con una pérdida del 1,26%, mientras que el Ibovespa de la Bolsa de Sao Paulo subió levemente un 0,03%. Tenemos que el Standard & Poor's de la Bolsa de México tuvo un retroceso del 0,82%. Tenemos que el MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia alcanzó un 4,02%. Y para el caso de Santiago de Chile, el avance fue del 0,48%. Hablando de Perú, tenemos el MSCI Nuan de Perú de la Bolsa de Valores de Lima cerrando la jornada con una ganancia del 0,33% y es el comportamiento que se registra en Latinoamérica. 6 de la mañana, 22 minutos. ¿Le parece, Daniel, si nos vamos a revisar los commodities, cómo están analizando? Así es que ahora vamos con los commodities. Los precios de los commodities en Primera Página Radio. A esta hora, el petróleo Brent está registrando una variación negativa del 1,67% en el precio en la referencia del Brent, que es de $79 con 24 centavos la cotización del barril. Se mantiene similar a lo que fue la semana pasada, por debajo de los $80. El WTI de Estados Unidos, esa referencia cae un poco más, un 2,48%, y el precio del barril es de $75 con 42 centavos. Hablando del gas natural, tenemos una variación positiva. El precio está registrando 3,03% al alza, que es de $3 con 29 centavos. Esto para la referencia internacional de Estados Unidos, mientras que el gas en Europa está registrando una variación muy leve por debajo del 1%, pero es positiva y registra 42 euros el precio del gas. En cuanto al carbón, tenemos que se está cotizando en $144 cerrados la tonelada del carbón. Se mantiene estable el precio de este commodity, mientras que los metales están registrando, los tres principales que revisamos aquí en Primera Página Radio, registran una variación positiva. Tenemos que la onza del oro está al alza 1,35%, vuelve a estar sobre los 4.200. A esta hora el registro que tenemos es que la onza está en $4.207. La plata, $66 con 45 centavos la onza, lo que significa de las últimas horas una variación del 2,40%. Y tenemos finalmente que la libra del carbón está en $6 con 36 centavos, lo que representa una variación del 0,57%. Eso por el lado de el cobre. Ahora revisemos agricultura, que está registrando puntualmente el café. Hablemos del café, una variación negativa, está cayendo casi un 2%, 1,99% el precio, que es de la libra, $2 con 60 centavos el precio, la referencia internacional del café. El azúcar se mantiene en $14 en estos momentos, lo que representa una caída del 0,63% del precio. Así están los commodities a esta hora. Así es que a las 6:25 de la mañana vemos acá que el petróleo Brent, que es la referencia para Colombia, se ubica un poco por debajo de los $80, después de que amenazó con subir un poco cuando se pusieron o tambaleó el acuerdo parcial que estaban teniendo Estados Unidos e Israel, pero ya ahorita, e Irán más bien, sino que el gobierno de Irán ahorita ya destacó avances en esa conversación y el petróleo nuevamente tomó una tendencia hacia abajo. Recordemos que para Colombia el Ministerio de Hacienda proyectó un barril promedio para el año de $85, cercano a los $85. Si no estoy mal, el promedio año todavía está un poco por encima a pesar de la reciente caída del precio del petróleo, pero recordemos que hubo momentos donde superó los $120 por cuenta de este conflicto en Oriente Medio. Y bueno, las perspectivas hacia adelante puede ser que con un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, pues el petróleo siga bajando y toque entonces ya de pronto mínimos por debajo de los $70 en lo que resta de este año, pero bueno, dependerá de que se
se concrete ese acuerdo que se lleva, digamos, construyendo desde hace varias semanas. Kiara, si quiere pasamos a las referencias de la semana. Sí, señor, vamos a las referencias de la semana y vamos a estar pendientes esta semana justamente de lo que pueda ser el avance de este acuerdo entre Estados Unidos, Israel e Irán para poder pues darle una solución a este tema que ha golpeado sin duda no solamente a Asia, Europa, sino también a todo el mundo. En Primera Página Radio, las claves de la jornada. 6 de la mañana, 26 minutos. Contemos un poco entonces qué es lo que se espera o a qué va a estar pendiente el mercado durante esta semana. Tenemos que por el lado de Europa se van a publicar los PMI manufacturero de servicio y también compuesto de la eurozona en Francia, Alemania y Reino Unido. Son los datos económicos que se esperan. Este miércoles 23 se revela el PMI manufacturero de servicios y compuesto de Estados Unidos. Sobre el PSE del jueves, ese dato que se va a dar a conocer el 25, el dato de mayo, lo que se está proyectando desde ya es que va a aumentar en 3 décimas desde abril hasta situarse en 4,1%. Esa sería como un poco la variación o el cambio que se daría, mientras que se prevé que el PSE subyacente tenga una subida un poquito más moderada desde el último dato, pasando de un 3,3% a un 3,4%. Ese mismo jueves también se va a conocer el dato final del PIB de Estados Unidos y, como es habitual cada jueves, las peticiones iniciales de subsidio por desempleo, que es una combinación un poco que va a permitir tomar el pulso a la fortaleza de la economía de los Estados Unidos. Las bolsas en general en el mundo están arrancando un poco con cautela. El petróleo, como lo mencionamos, está a la baja. La tregua de Estados Unidos e Irán un poco frágil, mostrando allí algunas debilidades de lo que pueda significar un avance o no, o un retroceso también. Pues lo último que se supo es que en medio de estas reuniones, esas negociaciones que se están dando, el mismo presidente de los Estados Unidos amenazó a los negociadores y esto generó un poco de dificultades, de tensiones, pero se está logrando entonces que esto pueda tener un avance en medio de estas tensiones. El PCE, como lo mencionaba, del jueves es prácticamente la gran cita macro de los datos macro de esta semana para tener una perspectiva de lo que puede hacer la economía de Estados Unidos, que además este es un dato, Daniel, muy importante al que siempre le hace seguimiento la Reserva Federal para poder tomar decisiones sobre las tasas. Así es, Kiara. Y bueno, ya entremos un poquito más a Colombia. Con esta noticia que publica hace pocos minutos Primera Página, y es que el ADR de Ecopetrol gana cerca de 5,55% en el premarket de Wall Street tras la victoria de Abelardo de la Espriella. En particular, el título de la petrolera colombiana en Estados Unidos se ubica en $17,5 en las operaciones previas a la apertura. En la última sesión hábil de la semana pasada, recordemos, el ADR de Ecopetrol ganó 5,81% hasta los $16,58. Digamos, comportamiento no solo se está viendo en la bolsa de Nueva York, también en la bolsa de valores de Colombia, y se espera que con la victoria de Abelardo de la Espriella se consolide un poco esta tendencia, particularmente porque uno de sus ejes de campaña fue la de reactivar el sector de hidrocarburos, particularmente con procedimientos o técnicas como el fracking, que llevaría a aumentar la producción de petróleo en el país. Y algo que también ha favorecido en este caso el comportamiento de las acciones de Ecopetrol ha sido el buen comportamiento del precio del petróleo. Recordemos, en algunos pasajes del año superando los $100 el barril, y ahorita ya un poco más por debajo, de hecho por debajo de los $80, pero de todos modos un promedio año que estaría más cercano a los $90 y a los $85 que proyecta el Ministerio de Hacienda en el marco fiscal de mediano plazo. Kiara, ayer, pues como decíamos, una jornada electoral en Colombia bastante apretada, de hecho la más apretada en puntos porcentuales de la historia reciente, desde que hay una segunda vuelta en Colombia. El margen fue de menos de 1%, con el cual el candidato Abelardo de la Espriella venció al candidato, digamos, del gobierno, Iván Cepeda.
sacando cerca de 49,8% de los votos, si no estoy Sí, mal. mira, aquí le tengo el último boletín con el 99,99% del resultado que entregó la Registraduría Nacional. La votación fue para Abelardo de la Espriella, 12.959.542. Eso representa exactamente 49,66% de la votación, mientras que el otro candidato, Iván Cepeda, del Pacto Histórico, alcanzó 12.708.712 votos, lo que representa un 48,70% de los votos. Como lo mencionaba usted antes, Daniel, esto es menos del 1% de diferencia, son 240.000 algo de votos. Menos de 250.000, que es algo un poco inédito para la historia reciente, pero que igual, bueno, una campaña también donde el presidente de la República en este momento pues todavía no ha reconocido oficialmente los resultados. De todas maneras, cabe aclarar que el presidente, o sea, la opinión del presidente no es vinculante para este caso legalmente. El que se encarga de dar oficialmente el ganador ese es el Consejo Nacional Electoral. Y bueno, eso va a pasar obviamente después de que se haga el escrutinio, que digamos para estos casos de segunda vuelta, pues el margen de diferencia muchas veces ni siquiera se acerca al 0,1%, está por debajo del 0,1%, entonces no se prevén grandes cambios en el escrutinio, por tanto pues ya hemos dado como vencedor los medios de comunicación en general y la sociedad colombiana en particular, al candidato pues Abelardo de la Espriella. Como decimos, de todas maneras va a haber un escrutinio. El Consejo Nacional Electoral se pronunciará después de ese escrutinio y esa es la autoridad competente para, digamos, certificar la victoria del presidente de la República, independientemente de que el primer mandatario lo reconozca o no. Es el Consejo Nacional Electoral el que da ese parte de victoria en este caso. Acá ya son las 6 de la mañana, 32 minutos. Ya tenemos a Diego Rodríguez acá en la cabina. Diego, bueno, después de esta contienda electoral y estos resultados, ¿cómo se espera que lo tomen los mercados en Colombia, bueno, y también internacionalmente? Bueno, muy buenos días, Kera, muy buenos días, Daniel, muy buenos días para toda la audiencia de Primera Página Radio. Bueno, yo creo que esta victoria de Abelardo pues genera unas expectativas muy positivas para el país. El mercado ya venía descontando en gran parte esta victoria, pero hacía falta que se consolidara. Una victoria pues bastante apretada, como usted lo referenció, pues menos de 250.000 votos. Y pues ya en el pre-market en Estados Unidos desde ayer, pues la acción de Ecopetrol, que es la más visible en el ADR afuera, pues ya tenía una valorización bien importante que se sigue consolidando hoy y muy seguramente vamos a ver pues ese mismo comportamiento en los demás activos del país. Yo creo que las acciones y los bonos especialmente y la moneda también, pues yo creo que van a recibir como pues una muy grata noticia, una posibilidad de cambio, o más bien ya un cambio hacia políticas más pro mercado y más amigables hacia la inversión privada, ¿no? Sí, digamos que ahí uno puede vivir esto que va a pasar en los mercados en varios momentos. Obviamente va a haber de pronto una primera reacción en estos siguientes días, que es obviamente por la victoria de un candidato que podría denominarse un poco más afín al tema de las inversiones y afín al tema del funcionamiento de los mercados. Pero también viene una segunda parte y es cuando se empiezan a consolidar esas propuestas ya, digamos, a materializarse. El plan de ajuste fiscal que ha, digamos, anunciado el candidato todavía no es tan claro, digámoslo así, y de eso dependerá mucho si esto de primera reacción de los mercados se consolida más adelante o si de pronto hay una reversión de la tendencia. ¿Cómo lo ves en ese sentido, Diego? Yo creo realmente que ahorita el factor que puede, digamos, alargar un rally más específico es otra vez el mercado internacional. Entonces yo creo que aquí en primera parte las noticias locales pues son muy buenas y le da soporte, digamos, a los movimientos, a la valorización de los activos que todavía están cortos. Es decir, o sea, las posibilidades que tiene Colombia de valorizar los activos es muy alta. Lastimosamente tenemos muy poquitas acciones, ¿sí? Pero la posibilidad de valorización de las acciones en Colombia, pues todas. O sea, eso, compre lo que quieras, se va a subir, ¿sí? Así de fácil. Y en el tema de los bonos, pues existe, por un lado, digamos, un diferencial
de tasas de tasas de interés muy alta, que lo van a aprovechar los inversionistas internacionales, porque claro, pese a los problemas fiscales que nos deja el gobierno, y de todas maneras, aunque se espera una política más ortodoxa del nuevo presidente, pues también es un presidente populista, pero ahora de derecha, ¿sí? Entonces, así que haya un súper recorte, pues tampoco lo veo. Pero digamos que el mercado se va a sentir más tranquilo, por lo menos sabiendo que, o el mercado, acordemos siempre eso de los dueños de los bonos, los vigilantes de los bonos, que son esos personas que compran hoy la deuda colombiana, que la deuda colombiana desde hace muchos años ya no se negocia directamente en una oficina con un banquero, sino son muchas personas, inversionistas profesionales, que son los que compran. Y estos inversionistas profesionales tienden a estar mucho más seguros que le van a devolver su capital y le van a pagar sus intereses de una manera cumplida cuando hay gobernantes más que tienen una característica de derecha que de izquierda, ¿sí? Entonces se sienten más cómodos con ese tipo de estructura política. Entonces yo lo vería bien. El riesgo, sin duda alguna, ahorita sigue siendo más que todo una aceleración en la inflación en los Estados Unidos, que haga que la política monetaria en los Estados Unidos tenga que volver a subir sus tasas de interés y eso desencuaderne todo, porque independientemente de si es de izquierda o derecha, pues nuevamente si el dólar sube, pues nos compromete a todos. Pero yo creo que ese también va a ser un escenario pasajero y volvemos hacia nuestra expectativa de mediano y largo plazo, que es una debilidad del dólar en términos generales, que favorece a los mercados emergentes, que va a favorecer a Latinoamérica y que en esta nueva onda en la que ya entra Colombia nuevamente hacia gobiernos más propensos a la inversión privada y mucho más cercanos a los Estados Unidos también, pues nos va a favorecer muy posiblemente de una manera más fuerte de lo que pasó entre el 2002 y el 2012, que fue el último ciclo en el que tuvimos, digamos, unas posibilidades tan positivas para el país. Diego, para, digamos, ilustrar también a los oyentes este tema, que además es muy relevante y muy importante, de negociación de la deuda, ¿cómo funciona? ¿Con quiénes puntualmente se negocia la deuda? ¿Con quiénes se tiene que sentar el presidente? ¿Y qué seguiría a partir de las operaciones que ha estado haciendo el Ministerio de Hacienda actualmente? Sí, la institucionalidad del mercado de deuda de Colombia es muy importante. Colombia tiene uno de los mercados de deuda más profundos y más robustos de Latinoamérica. Todo el mercado de deuda pública colombiana, digamos, es, creo yo, nuestro principal activo, o más bien con seguridad nuestro principal activo de inversión y de facilidad de entrada para un inversionista extranjero. Hay diferentes mecanismos y con relación a la pregunta que me haces, pues hay, digamos, dos tipos de inversionistas y, digamos, en el mercado de bonos y en el mercado de deuda. Normalmente los que mayor actuación tiene a diferencia del de acciones es el mercado institucional, que son los mercados, digamos, profesionales. Básicamente, ¿por qué? Porque a diferencia de las acciones donde usted puede invertir montos muy pequeñitos, ¿sí? En los bonos usted no normalmente necesita pues un monto completo, 1.000 millones o más para poder comprar un bono, independientemente pues, que tenga posibilidad de apalancamiento y demás, pero usted necesita un monto completo. Claramente hay otro tipo de vehículos como los fondos y los ETFs que le dan acceso al mercado retail, pero en el mercado de bonos normalmente los grandes jugadores son los institucionales. ¿Quiénes son los institucionales? Los fondos de pensiones, los grandes fondos de inversión, los fondos soberanos, los bancos, las aseguradoras. Esos son los que el mundo llama los vigilantes de los bonos. No solamente los bonos colombianos, sino de los bonos en el mundo, porque son los inversionistas que están viendo si hay políticas ortodoxas, si finalmente hay con qué pagar los intereses y con qué pagar los principales de esos bonos. Y adicionalmente hay un jugador muy importante en la mitad, que son las calificadoras, que al final son esos árbitros en la mitad que le empiezan a dar información adicional a estos mercados institucionales, a este mercado institucional, para mirar si estos bonos sí tienen una probabilidad importante de comprar o no los bonos. Yo quería echar una cucharada a raíz también de
de este debate que se generó la semana pasada y seguramente en las próximas semanas tendremos más claridad sobre el tema de renegociar deuda con el Fondo Monetario Internacional, que en algún momento dijo la campaña del candidato Abelardo de la Espriella, y que en algún momento también algunos analistas lo asociaron con recuperar la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional. Ahí, digamos, el tema de pedagogía es que la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional era un seguro, o sea, no es un préstamo que uno pide para financiar gasto o para pagar otras deudas. Esa deuda estaba concebida para países con fundamentales macro sólidos, pero que solamente se utilizaba en casos de líos en la balanza de pagos, entre otras cosas que significa eso, escasez de dólares en la economía. Un país que se ve abocado a que tenga salidas masivas de capitales o que se le frene la entrada de capitales podría llegar a utilizar esta línea de crédito flexible para suplir esa escasez de dólares en la economía. Actualmente no se ve una escasez de dólares en la economía, me corregirá Diego, una tasa de cambio que se viene apreciando precisamente por flujos, porque han sido los inversionistas extranjeros que han venido a comprar deuda pública, unas reservas internacionales que hoy superan los 67.000 millones de dólares, porque recordemos un poco que el préstamo que le dieron a Argentina por 20.000 millones de dólares el Fondo Monetario, Argentina tenía reservas internacionales en negativo. Hoy Colombia tiene más de 67.000 millones de dólares. Seguramente es una propuesta que tendremos más claridad más adelante cuál es la figura que se quiere utilizar, pero lo cierto es que la línea de crédito flexible pues no está diseñada para eso, para pagar deudas o refinanciar deudas, sino era para cubrir eventuales problemas en la balanza de pagos que implicaran escasez de dólares en la economía. Pero bueno, son las 6 de la mañana y 42 minutos ya casi. También está conectado Guillermo Valencia. Guillermo, bueno, ¿algún comentario del panorama internacional y también de la situación en Colombia en particular después de este resultado electoral? Hola, muy buenos días. Un saludo muy especial para la mesa de trabajo y por supuesto a la gran audiencia de Primera Página. Pues, don Héctor, por ahí lo veo, también lo saludo. Pues muy contento porque este es un cambio no solo de tercio de la izquierda a un gobierno mucho más promercado, sino también un cambio al status quo que existía en Colombia. Este es un movimiento que no pertenece a los partidos tradicionales y es un movimiento que también se alinea mucho con la nueva tendencia geopolítica de la región. Entonces, yo veo que eso que estaban hablando de la línea de crédito flexible, veo que el template de Abelardo, del presidente Abelardo, va a estar muy cercano al template de Milei en Argentina. Y yo creo que van a haber como ciertas relaciones muy importantes, tanto entre Estados Unidos y Colombia, que creo que pueden crear flexibilidad con esas herramientas. Bueno, son las 6 de la mañana, 43 minutos. Bueno, como le decía Guillermo, también está Héctor Hernández. Pero bueno, envidia de la buena, ¿no? Allá solo falta la piña colada en la mano y ahí queda perfecto la foto. Claro, buenos días, Héctor. Y ahí veo que como el mercado se anticipó, él se fue a celebrar anticipadamente, ¿no? Ya sabía lo que iba a pasar. Bueno, buenos días para todos. Buenos días a Guillermo Valencia, a Diego Rodríguez, a Daniel Támara, a Kiara, al equipo de producción. La verdad, esto fue una cosa que yo no tenía en mis planes, porque a veces los hijos lo ponen a uno a correr bases y terminé corriendo bases aquí por Santa Marta. Pero bueno, pues a veces toca hacerle caso a los descendientes. Bueno, hablando del tema de elecciones, a mí lo único que no me ha gustado es que a veces uno, teniendo unas reglas de juego, no se ciña a esas reglas de juego que con base en las cuales uno ha hecho parte de la partida. El presidente Gustavo Petro hace 4 años, cuando terminaron las elecciones y hubo los resultados con base en el preconteo, en ningún momento él dijo, oiga, no, todavía no me declaro presidente porque es que falta todavía el escrutinio de los jueces y de los notarios. Eso no lo hizo el presidente Gustavo Petro,
porque partió de la premisa y de la buena fe del preconteo que en ese momento se adelantó. Entonces, a mí lo que no me gusta es que el presidente de la República, que llegó al poder con base en una institucionalidad, quiera permanentemente desconocer esa institucionalidad que fue la que le permitió llegar hasta el poder, nada menos que a ser presidente de la República, y que ahora, no solamente por el tema electoral, sino ha hecho una serie de desconocimientos de la institucionalidad y de nuestra Constitución. Yo creo que la Constitución de 1991 es la más consensuada de todas las constituciones en el mundo. Y que el presidente ahora en el tema electoral tenga esa postura. Uno no sabe si hubiese ganado el candidato Iván Cepeda, tendría esa misma actitud. Y además, imagínense, desconociendo completamente las normas electorales, el presidente hizo pública su postura muy en favor del candidato Iván Cepeda. Eso inclusive de pronto hasta no le ayudó al candidato Cepeda, porque mucha gente ha leído al presidente, y el presidente de la República es el representante de todos los colombianos. Como yo lo decía cuando alguien me hablaba de Gustavo Petro, es, querámoslo o no, nuestro presidente hasta el próximo 7 de agosto. ¿Cuántos días si quedan? uno no lo reconoce, pues no estaríamos en este país, tendríamos que irnos. Es nuestro presidente hasta el 7 de agosto. Faltan, a propósito, 47 días para que el presidente Gustavo Petro deje el poder, deje la presidencia de la República. Don Guillermo Valencia está muy activo, él lo vemos que levantó la mano. Guillermo Valencia. Héctor, y yo creo que ese es el talante, la diferencia del talante y de la mentalidad. Yo creo que el discurso del presidente electo Abelardo de la Espriella fue de inclusión, fue de liderazgo, fue un discurso ganador, pero fue un discurso de ser un presidente para todos los colombianos, incluso para los que no votaron por él. Y también es que la verdad es que esta es una Colombia dividida. Y esta es una Colombia dividida por mentalidad. Yo creo que esta es la primera vez que vamos a tener un experimento de cambiar esa mentalidad de distribución de la pobreza por una mentalidad de una Colombia que pueda emprender, de una Colombia que pueda innovar, de una Colombia que pueda ser próspera y de una Colombia que gane. ¿Sí? Que tengamos mentalidad de ganar y de crecer en este nuevo contexto geopolítico, que es demasiado importante saberlo leer, y creo que tanto el presidente electo como su vicepresidente la tienen clarísima. Bueno, hablando del presidente, yo lo único que quiero, y eso es el mayor cuestionamiento que he hecho o que hice a las dos candidaturas, pero en especial a la Iván Cepeda, fue porque anunció que quería reformar la Constitución a través de una asamblea constituyente. Después se dio cuenta del craso error y quiso rectificar esa postura de cambio de Constitución, porque yo sí creo que nuestra Constitución es muy buena y se me hace que no hay necesidad de cambiarla. Abelardo de la Espriella hasta ahora no ha hablado de cambio de Constitución, pero Abelardo de la Espriella, si le da por jugar con eso también, es que el problema, ¿sabe cuál es? Que a veces el poder embriaga, y el poder, cuando embriaga, lleva a los primeros mandatarios a hacer locuras. Y no estoy hablando solamente de Gustavo Petro, sino ustedes recordarán que el presidente Álvaro Uribe quiso repetir no solamente una vez mandato, sino quiso repetir mandato por tercera vez. Y la institucionalidad fue la que se encargó
de no dejarlo. Pero yo quiero que sea William Varela. Para mí el periodista protagonista de hoy es William Varela, pues porque estuvo muy pendiente en la registraduría de todo este merequetengue que ha sido las elecciones en segunda vuelta para presidente de la República. William, buenos días. Muy buenos días, Héctor. Pues contarles a ustedes lo más reciente. Estoy acá cerca al Consejo, a Corferia, estaba llegando, tuve que detener un poco, ya estoy cerca de Corferia. ¿Y por qué Corferia? Porque mañana debe llegar aquí a Corferia toda la información de los 32 departamentos que en estos momentos, escuchen bien, en estos momentos, los 32 departamentos ya han escrutado, no contado, escrutado el 99.9%. ¿Y qué quiero decirles con eso? Que en la madrugada de hoy, jueces y notarios, con fiscalización y veedores y todo lo que ustedes quieran, estuvieron trabajando. 12 de la noche les dieron de plazo, pero muchos decidieron seguir delante y terminar. Ya 8 departamentos, con información hoy que está en la página web de la Registraduría Nacional, que entregaron todos los departamentos, tienen el 100% de escrutados. Eso quiere decir que no solamente los jueces, testigos y todos los que estaban allí con el proceso electoral se quedaron mirando las actas, no, terminaron de hacer los escrutinios. ¿Qué pasa? Que el presidente solo acepta los escrutinios. Ya los 32 departamentos avanzan en ello y hoy deben terminar esos 32 departamentos el 100% de los escrutinios. Esa es la noticia que en la mañana de hoy, y pueden ver los gráficos que mandamos a primera página. Ya les damos más información, pero ¿qué es claro? Óigame, William, ¿qué diferencia hay entre, para los oyentes, entre el preconteo y el escrutinio? El preconteo no es legal, Héctor, para ser sincero. Lo acaban de decir los abogados. Un preconteo no es legal, lo acaban de decir los magistrados del Consejo Electoral. El presidente se agarra ahora de los escrutinios. Eso sí es legal. Hay jueces de la República, notarios de la República, todos los funcionarios del Estado, todos los veedores, y eso se hizo ya en un 99% entre la noche de ayer y la mañana de hoy, que arrancan nuevamente en otros departamentos. 8 departamentos lo concluyeron ayer porque no querían saber más nada y van a mandar eso a Bogotá. Mañana arranca aquí en Bogotá el escrutinio en el Consejo Nacional Electoral en Corferias. Hay 8 comisiones que van a verlo, pero lamentablemente, como siempre pasa con algunos dirigentes de izquierda, uno les dice las cosas y salen a hablar otra. El abogado que ha contratado el pacto histórico para este proceso se llama Luis Guillermo Pérez, y ya en la madrugada, ya en la mañana de hoy dijo que eso no valía, que lo que hicieron estos notarios, lo que hicieron estos jueces, eso no valía, que lo que valía es lo que haga mañana el Consejo Electoral en 8 comisiones cerradas, que por ahí nos trató de decir es donde se define todo. Entonces, tampoco, esos que trabajaron en los 32 departamentos y que siguen trabajando hoy, ya escrutaron, lo mandan a Bogotá mañana y no pueden desconocer por parte del pacto histórico, como acaba de hacerlo el abogado Luis Guillermo, que es el que realizará las impugnaciones o ya realizó las impugnaciones. Mire, un dato interesante. Tenemos presidente de la República por ese conteo y lo van a ratificar en los escrutinios por una diferencia de 250,000 votos. Iván Cepeda, desde el 20 de julio, será senador de Colombia porque fue la segunda votación de Colombia. Y la señora Aida Quilgué será representante de la Cámara de Representantes porque fue la segunda votación de Colombia. Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, presidente y vicepresidente. Iván Cepeda encabezará la oposición con el Senado de la República. Aida Quilgué encabezará la oposición en la Cámara de Representantes con la segunda mayor votación. Esos datos claves porque hay que pensar en el futuro. Abelardo de la Espriella va a comenzar a hacer recorrido extranjero. Mientras comienza a solucionarse todo este tema jurídico, va para el extranjero. ¿Y cuál es el objetivo? Hablar con todos estos presidentes que ya lo llamaron y le dieron su beneplácito. Entre esos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ya él ha confirmado, dialogaron vía telefónica. Anuncia Abelardo de la Espriella, va a recorrer todos los departamentos de Colombia cuando se posesione, una semana en cada departamento. El objetivo, hablar con cada
representantes, dirigentes de las regiones, y en cada uno de esos departamentos Abelardo de la Espriella conocerá de primera mano lo que está pasando. Le cuento para que seamos más precisos. Abelardo de la Espriella en estos momentos por departamento solo ganó 15 departamentos solo ganó Abelardo de la Espriella. Ganó Antioquia, ganó acá, ganó en Caldas. Todos los consulados, que por ahí es donde quieren meter muchas impugnaciones los del pacto histórico. Cundinamarca, Guaviare, Huila, Meta, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima. Esos son los 15 departamentos en donde ganó Abelardo de la Espriella. Lo irónico, en los 7 departamentos costeños lo barrieron. Le fue mal. Como usted dijo en la primera vuelta, rajuñó unos votos en la costa Caribe, pero no le alcanzó. Pacto histórico en las elecciones de ayer, en la segunda vuelta, ganó 21 departamentos, ganó el pacto histórico. Pero mire usted cuáles ganó. Ganó Amazonas, poca votación. Ganó Atlántico, una importante votación de 732,000 votos. Ganó Bogotá, la mayor votación del pacto histórico ayer, 2.235.514 votos. También ganó el pacto histórico en Bolívar, allá perdió Abelardo. Ganó en Caquetá, Casanare, Cauca. Repetimos, estamos hablando de dónde ganó el pacto. En Cesar, Chocó, Córdoba, el departamento del nuevo presidente, ahí perdió Abelardo de la Espriella, con 861.789 votos. Guainía, La Guajira, total de votación en el Magdalena para el pacto histórico. Acordémonos que ya el Magdalena está en manos de la izquierda. Nariño, Tumaco, San Andrés, Sucre, Valle del Cauca, allá usted que tenía ahorita a su amigo Restrepo, allá jugaron a la doble, pusieron 2.328.597 votos a el pacto histórico y el otro millón se lo repartieron para Abelardo de la Espriella. Allá jugaron a la doble, o sea que jugaron por cara y sello en el Valle del Cauca. Y también ganó en Baupés, Bichada, que fue el último departamento donde ganó, pero son departamentos que la votación son bajitas. Fíjense, en Bichada solo votaron 14.274 colombianos por el pacto histórico, de un total de 26.000 votos. Le cuento que esos escrutinios del 95.9% ya están en la página web de la registraduría. No se lo inventa Primera Página, no se los inventa William Varela. Ustedes entran, arriba dice conteo y abajo dice escrutinio y lo van a ver, está en el 99.5%. Eso quiere decir que faltan por escrutar menos de 4.000 mesas que hay en todo el país y se cerrará el escrutinio en los departamentos. Mañana volveremos aquí a la Corferia para todo este proceso. Le cuento rápidamente de lo que dijo Abelardo anoche. William. No, pero no me cuente más, por ahora no me cuente más. Yo quiero que me regalen un dato. Significativo. Sí, señor. Yo quiero que me regalen un dato, ¿cuál es el apoderado del pacto histórico? ¿Luis Guillermo Vélez? Pérez. No, ya le doy el nombre, espere. Usted dijo Luis Guillermo Vélez varias veces, pero no creo que sea Luis Guillermo Vélez. No, ya, entonces yo me equivoqué porque Luis Guillermo Pérez. Estaba equivocando con el apellido, tiene toda la razón. Luis Guillermo Pérez esta mañana amaneció diciendo que eso no valía lo de los departamentos y está como que no se deja hablar. Entonces hay que decirles a los amigos de la izquierda que se dejen hablar. Eso pasó en la noche, en la madrugada, esta mañana. No pongan esas decisiones tan cerradas. Él dice que todo se define mañana en las 8 subcomisiones, pero no deje de tener en cuenta lo que pasa en los departamentos. William, o sea que ya mañana... Mire, la votación William, final con el 99.9% y cerramos, Héctor. No, le preguntaba a William si ya entonces mañana estaría la decisión final del escrutinio con el Consejo Nacional Electoral acá en Bogotá. Sí, o mire, podría tomarse más días. Yo le cuento algo. No, perdón, antes de que le dé la respuesta, don William Varela, porque ya son las 6:59, no se me vaya a ir Guillermo Valencia, porque yo quiero saber la temperatura, lo mismo don Diego Rodríguez, la temperatura de los mercados a raíz del resultado electoral de este domingo, de la segunda vuelta presidencial acá en Colombia. Ya son las 7 de la mañana, déjenme a mí dar la hora. 7 en Qué punto. rico ese lugar.
91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. 7 de la mañana, 9 minutos. Gracias allí por la información a Laura. Estamos nuevamente de vuelta con la información económica en Primera Página Radio, don Héctor. Bueno, son las 7 de la mañana y 9 minutos. Bueno, ustedes son los que saben, pero bueno, yo quiero antes de entrar en seguir en materia, yo quisiera que Guillermo Valencia me dijera cómo está viendo al fin el tema Trump e Irán. Héctor, yo creo que esa es la otra parte de la ecuación que es demasiado importante para entender cuál va a ser el futuro, tanto con los test, con la moneda y también con esa oportunidad idiosincrática que se está creando en Colombia. Yo creo que sí se llegó a un acuerdo. Yo veo que la coalición de lo que era la OPEC, eso dejó de existir y de alguna manera Estados Unidos va a tener un rol mucho más importante sobre el mundo del petróleo. Pero pues todavía no hay claridad. El viernes lo que descontó el mercado fue un rally muy importante y yo creo que va a volver a haber navegabilidad, va a existir otra vez navegación en el estrecho de Hormuz y creo que eso va a tener unas consecuencias importantes en 2 meses en el precio del petróleo. Yo creo que hay una abundancia de petróleo. Estados Unidos es el mayor productor de petróleo y sigue con el acelerador en la producción. Y fuera de eso, también fracturó un poquito la alianza de la OPEC. Entonces, es como el único viento de cola que no es favorable para las monedas en Latinoamérica, que es que depende de lo que pase con el petróleo también. Bueno, a ver, ¿y cómo está viendo, qué sentimiento tiene usted en sus plataformas de lo que está pasando? Ahí veíamos que el ADR de Ecopetrol está subiendo, el de Grupo Aval también. ¿Cómo nos va a recibir los mercados? A ver, Guillermo. Optimismo, porque es que es un poquito como lo que pasó con Argentina con Milei al principio. Esto crea un apetito tremendo porque hay un underway estructural. O sea, la gente no está tan apostada en Latinoamérica. Con esto encuentra un driver importante. Sí está apostada en renta fija. Están los fondos de pensiones y el segundo tenedor de bonos de Colombia es PIMCO. Entonces, hace rato le estaba apostando a eso y yo creo que pues ahorita se va a agudizar ese trade, va a ser más fuerte los flujos, pero también puede ser como cuando se compra el rumor y se vende la noticia, ¿no? Entonces, ahorita, bueno, ¿cuál va a ser la claridad fiscal? ¿Cuál va a ser el plan de choque que va a tener el gobierno de Abelardo? Entonces, esas son cosas que están por ver y el contexto internacional que es supremamente importante. Pero en tamaño de oportunidad, el hecho, o sea, el primer movimiento, el tema de Venezuela, Estados Unidos saca a Maduro, el cambio de toda la región hacia la derecha, obviamente faltan los grandes, falta Brasil y México. Esto es un cambio muy grande en la región, muy grande. Y alinearnos con el cambio tecnológico que está teniendo Estados Unidos puede ser una oportunidad inmensa. Son las 7 de la mañana y 13 minutos. Óigame, yo le tengo una pregunta a Diego Rodríguez a propósito de los mercados. ¿Por qué ese divorcio tan grande en la percepción que tienen los mercados con el 48% de los colombianos que veían en Iván Cepeda como una opción, pero que de pronto los mercados no hubieran reaccionado así? ¿Por qué los mercados están tan divorciados de ese pensamiento de izquierda al que denominan progresismo en Colombia y en Latinoamérica? Uno ha observado que ese fenómeno está pasando en Latinoamérica, que una cosa es lo que piensan los mercados y otra cosa lo que piensa buena porción de la población. Héctor, lo que pasa es que, digamos que el mercado al final es pragmático y se basa en los datos. Y aquí, digamos que habían varias razones para el mercado tratar de anticiparse si va en esa línea su pregunta, porque
Lo primero era, pues fue la victoria en primera vuelta, la victoria sorpresiva, ¿no? En primera vuelta que hubo de Abelardo. Y lo segundo, pues ya basado en el dato, pues el trader o el mercado empieza a mirar qué está sucediendo hoy en día en algo muy influyente en términos electorales, que es el polymarket, ¿sí? Donde se veía una probabilidad muy alta que el candidato de derecha fuese a ganar. Y segundo, también, digamos, soportado en lo que tenía que ver con la encuesta, que ha estado un poco más acertada no solo en Colombia, sino en el mundo, que era Atlas Intel. Entonces, esa doble combinación, digamos, daba cierto optimismo, más los números claramente que hace y los supuestos que hacen todos los analistas, en los cuales pues veían muy poco probable que efectivamente lograse ganar Cepeda. Pero ahí era donde existía un peligro muy grande. Pero no me ha respondido la pregunta. Esa no Entonces es la no fue clara. ¿Qué me La preguntó? pregunta que estoy haciendo es, ¿por qué los mercados ven de manera positiva la llegada de Abelardo de la Espriella y buena parte de la población, porque es el 48% la que votó en favor de Iván Cepeda, no lo ve así? A ver, Guillermo Valencia, si usted me cogió la pregunta, porque es una No, pero déme la oportunidad de contestarle. Pero si es que no me respondió, bueno, le voy a dar la oportunidad que me responda y luego vamos con Guillermo Valencia, porque ya tenemos invitado. Sí, Héctor, pues lo primero es que el mercado pues veía unos riesgos muy importantes si llegase a quedar Cepeda, y el primero era una desalineación completa con la política de los Estados Unidos, de los cuales nos salvamos durante este periodo porque los Estados Unidos dejaron un compás de espera a terminar, que solamente quedó una desertificación, pero digamos no nos puso ningún tipo de sanción que hubiese sido pues bastante peligroso. Y lo segundo, que veía un tema muy grave con una profundización de los niveles de deuda tan grandes que estaba llevando el país y una profundización en niveles de desinversión en sectores claves pues muy importantes de manera estratégica en lo que está pidiendo hoy el mundo. Entonces eso por ese lado. Y el mercado, digamos, que está votando a favor de Cepeda, pues ellos siguen pensando que una política, digamos, de más en el que sea estatista, en el que sea el gobierno en el que o el sector público el que suministre más las posibilidades de crecimiento, es la lógica de salida, y perdonan cualquier posibilidad que exista de corrupción, de falta de visión, de falta de ejecución, porque realmente están casados en que una política de izquierda es mucho más favorable, mucho más social, mucho más ambientalista en teoría, es la narrativa que han comprado. Entonces, esa narrativa que está muy en contra realmente de los hechos y de lo que realmente ha sucedido en el mundo, pues tienden ellos a pensar todavía que Colombia sí va a ser capaz en una política socialista o de izquierda muy diferente a lo que ha pasado en Venezuela y en lo que sucedió con Argentina pre-Milei. Entonces esas dos situaciones, el mercado termina siendo más pragmático, Héctor, y pues de ahí lo que ha sucedido, ¿no? Guillermo Valencia. Héctor, y lo muestran pues las votaciones. Todas las votaciones muestran que hay casi una mitad de Colombia que cree en esa narrativa de izquierda. ¿Y de qué se apoderó la narrativa de izquierda? Lo primero, de la idea de paz. Entonces, trataron de monopolizar esa idea, el tema ambiental, como decía Diego, y de alguna manera hay un pedazo de la población que cree en eso. Es más, lo que está haciendo que cambie Colombia son Antioquia, los Santanderes, el Tolima Grande. No es todo Colombia, es un pedazo que votó radicalmente porque quiere ese cambio. Ahora yo creo, cuando las personas que creen en esa narrativa, se comieron el cuento de esa narrativa de izquierda, empiecen a experimentar lo que significa la transición social, lo que significan las oportunidades, el poder crecer como nación, eso empieza a cambiar. Y ese es el desafío que tiene la presidencia Abelardo. Entonces sí, todavía se cree en esa narrativa, eso es fuerte, pero apenas, y yo lo veo, yo le decía, cuando empecé a crear mi equipo, los jóvenes en general creían en el discurso de izquierda. Cuando les empezó a ir bien, empezaron a cambiar. Se dieron cuenta que eso no es por ahí. Entonces hay que darle la oportunidad al país, que crezcamos, que ganemos, y eso yo creo que es el trabajo duro que necesita para que realmente el país como un todo empiece a progresar. Bueno, son las 7 de la mañana y 19 minutos y está con nosotros el representante a la Cámara actual y electo para la futura
legislatura, Víctor Manuel Salcedo. Y lo tenemos aquí invitado primero porque él es de la casa, él es egresado de la Universidad Javeriana y ha estado desde hace muchos años ayudándonos acá en Primera Página a entender un poco el tema de la política. Y la política, yo quiero preguntarle a Víctor Manuel Salcedo viene Abelardo de la Espriella, pero él tiene que lidiar con un Congreso de la República que yo quiero que usted me dé la foto de qué Congreso va a manejar o va a tener que lidiar el nuevo presidente de los colombianos a partir del 7 de agosto. Víctor Manuel, buenos días. Y usted está en el Valle, ¿no? Buenos días, mi querido Héctor. Sí, en el Valle, lo veo como en la playa. ¿Usted cómo pasa de bueno? Después le cuento por qué me tocó venirme aquí a la playa. Bueno, un saludo especial a William, a todos los de la mesa de trabajo, a los analistas. Lo primero que hay que decir, Héctor, es que el nuevo Congreso en un 64% se renovó. Y eso ya nos tiene que llevar a pensar cómo serán las relaciones de Abelardo de la Espriella. Y recordemos que el nuevo presidente llega con una bancada de 5 congresistas solamente, 4 senadores y una representante a la Cámara por Bogotá que eligió Salvación Nacional, que fue el partido que avaló a Abelardo de la Espriella. Yo lo que creo es que a partir de hoy, pues Abelardo construirá seguramente puentes, si no quiere perder tiempo, si no quiere que le pase lo que le pasó a Iván Duque, que estuvo 2 años en un forcejeo con el Congreso, que al final esos 2 años cualquier mandatario los termina pagando, porque hoy 4 años es mucho, pero 4 años para gobernar en Colombia y para cualquier mandatario y con tantos los problemas que hereda el presidente Abelardo de la Espriella, pues tendrá que emplearse a fondo con José Manuel Restrepo. Creo que ahí hay personas con experiencia. Creo que el mismo José Manuel puede dar una línea. No veo a Abelardo de la Espriella haciendo coaliciones con partidos, con excepción de Centro Democrático, que llegará completo en esa dinámica, pues su partido que tiene una representación muy escasa, y Cambio Radical. De ahí para adelante tendrá que construir acuerdos con otras colectividades. Me imagino que mirará hacia el Partido Conservador, donde hay que decir que en la campaña mostró diferencias con algunos de sus miembros, y con el partido de la U, que pensaría uno que son los más cercanos al proyecto político de Abelardo de la Espriella. Sin embargo, si usted suma esos representantes a la Cámara y senadores, le dará una coalición con unas mayorías muy frágiles. Yo lo que creo es que tendrá que buscar en el Partido Liberal seguramente apoyos, y ahí en esa sumatoria sí creo que Abelardo y José Manuel podrán tramitar en el Congreso la agenda legislativa que me imagino ya irán preparando de aquí al 7 de agosto. La prioridad, pues de acuerdo a lo que uno ve en el país, me imagino que debe ser una reforma a la salud. Esa debe ser una reforma consensuada y que se presente de manera inmediata. Óigame, pero usted me habló de Iván Duque, pero se saltó el gobierno de Petro. ¿Cuál es su balance, digamos, en esa relación de Petro con el Congreso? No, pero venga, yo le hago una observación. Recuerde, Héctor, que Petro empezó con coalición de gobierno. Recuerde que Petro lo que hizo fue romper la coalición cuando no le quisimos aprobar de manera a pupitazo, como él quería, la primera votación
de la reforma a la salud en Cámara. Recuerde usted que incluso ganó 10-8 en la presentación del informe de ponencia. Recuerdo mucho en esa discusión de la reforma a la salud en Cámara de Representantes, como él tenía mayorías allí y la diferencia fue muy escasa y se tuvieron que emplear a fondo, sacando del recinto varios congresistas, pues por eso al otro día, al mejor estilo de Gustavo Petro, rompió la coalición. Pero recuerde usted que él empezó con coalición de partidos. O sea, él sí empezó, o sea, en el fondo de nada le sirvió haber arrancado con esa coalición. Si él la desbarató, él los mandó a todos al carajo al primer inconveniente que tuvo. Bueno, por acá, bueno, y don esa Héctor, relación, hay pregunta cuando haya chance. A ver, Diego. preguntas. Adelante, Diego. Muchas gracias, Héctor. Víctor Manuel, tengo una pregunta. Digamos, ¿cómo ven los políticos o cómo leyeron, cómo ve usted que hayan leído los políticos, digamos, esta especie también de referendo, de haber ganado un outsider en Colombia a la presidencia, que al final es una demostración de pronto también de queja de la mayoría de colombianos hacia los propios políticos? Es decir, oiga, queremos a alguien diferente, que no esté en la parte política. ¿Y cómo va a hacer eso en esa negociación que ahora va a tener este nuevo gobierno en la parte del Congreso? ¿Cómo lo lee usted? Yo creo que Abelardo de la Espriella y sus asesores supieron leer algo que veía venirse. Es que recordemos el fenómeno Rodolfo. ¿Quién conocía a Rodolfo hace 4 años? Y Rodolfo Hernández logró, con un estilo propio de comunicación y de marketing político en las redes, cautivar ese voto de opinión que, entre otras cosas, en presidencia cada vez está demostrado que el voto amarrado no funciona. Las regionales son una historia, las de Congreso son otra, y las presidenciales, la gente cada vez está demostrando que no recibe instrucciones, que no recibe órdenes, y al final lo que está sucediendo hoy es que hay un desgaste de los partidos, porque los partidos también han sacrificado el tema ideológico y se han acomodado al vaivén de las circunstancias, o nos hemos acomodado, dice el papel, porque yo soy parte de una de las colectividades. Y yo creo que eso nos tiene que invitar a una frase famosa que dijo un presidente del Senado en una de las posesiones presidenciales: o cambiamos o nos cambian. Y sin lugar a dudas tendremos que cambiar la forma de hacer política. Pero yo también tengo que advertir que la mayoría de los mandatarios, cuando llegan apoyados por colectividades, luego la historia ha dicho que desconocen los partidos por querer mantener la luna de miel con la opinión, y al final los réditos, por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo. El Congreso de la República modificó la ley 30 de educación y los aplausos se los llevó el señor Gustavo Petro cuando nosotros cambiamos la forma de liquidar los recursos que van para la educación, y es que no fueran el IPC, sino que se llegara a una ecuación distinta para que muchos colombianos, que es una deuda que tenemos muchos jóvenes, puedan llegar a la educación superior. Nadie al Congreso le reconoce eso, porque siempre los presidentes terminan abrogándose hasta lo que el legislativo hace. Óigame, ese 64% de renovación en el Congreso, bueno, primero, ¿qué tan primíparos pueden ser? ¿Y qué tan, usted hablaba o manejó un término que me llamó la atención, el voto amarrado? ¿Es posible tener votos amarrados o no? Hay unas militancias, cada vez es más complejo. Recuerde usted que cuando el bipartidismo estaba en Colombia, la gente votaba por el trapo rojo o el trapo azul. Pero siempre también había alternancia del poder, cuando había desgaste. Y al final, ese modelo posterior de unos partidos que no son tan fuertes como
en el bipartidismo, pues hoy estamos viendo que funciona para unas elecciones de Congreso, que seguramente evaluaremos qué pasará en las próximas regionales, porque no nos olvidemos que aquí los políticos no han terminado una elección y ya estamos pensando en la otra. Estamos hablando de octubre del 2027. Y solo le voy a poner un ejemplo, Héctor. Gustavo Petro ganó las elecciones y a los 2 años su partido sufrió una derrota sin precedentes en las regionales. Y eso lo único que significa es que aquí hay unas dinámicas distintas. Bueno, el presidente... A ver, William Varela. Doctor Víctor, mañana aquí en Bogotá comienzan las reuniones de los compromisarios que quieren quedarse con las comisiones del Congreso a partir del 20 de julio. Entendemos que usted está muy atento por el lado del partido de la U para esa reunión de compromisarios. Se va a respetar que, como lo han hecho siempre, el presidente del Senado sea un senador de esa bancada que es pequeña, pero que hoy tiene a Abelardo de la Espriella, tema 1. Tema 2, van a esperar primero elegir esas comisiones, que es lo que tienen que hacer desde la próxima semana, o sea, desde mañana, ustedes, y después sí van a hablar o van a escuchar la propuesta de los compromisarios que va a poner Abelardo, que en este caso sabemos va a ser Mauricio Gómez Jamín, que es ex senador del Partido Liberal, cercano a César Gaviria y quien le manejó toda esa parte política. Ahí también estará Enrique Gómez, que es del partido cercano a él. Está Efraín Cepeda del Atlántico, que es presidente del Partido Conservador. Está César Lorduigi, fue a Char de cambio, de la Casa Char. En fin, van a dejar primero montar todo lo que va a ser la elección de comisiones del Congreso y después se van a dedicar a hablar con todos esos amigos cercanos a Abelardo para montar la coalición. ¿Cómo va a ser eso? Yo soy un compromisario del partido. Y lo primero que hay que advertir es que la decisión de la integración de las comisiones depende de los números que se hagan. La gente no entiende esa dinámica. Pero es que la conformación de las comisiones precisamente se hace con unas coaliciones que se dan al interior del Congreso a la hora de integrar esas comisiones. Y las comisiones constitucionales, todos sabemos que tienen números distintos. Y a la hora de integrarse esas comisiones, pues nosotros vamos a ser los voceros de la colectividad en la búsqueda de tener un equilibrio, en la búsqueda de que, de acuerdo a esos números, pues le corresponda a la colectividad una participación importante en todas las comisiones, tanto constitucionales como legales, pero también habrá que entender y es respetuoso que quienes hoy son parte del partido del presidente, pues yo creo que históricamente se ha tenido un gesto, pero también tendrá que entender el nuevo presidente que no solamente tiene que llevar a presidir al Congreso de la República a un amigo de él, sino alguien que no le vaya a desbaratar la coalición. Y ahí es donde hay que mirar los perfiles. Perdón, pero hay una cosa, esa pregunta de Varela es muy importante porque eso hace parte del andamiaje del Congreso. Póngame un ejemplo de cómo se ha construido una presidencia, vicepresidencia y secretaría de una comisión para poderla entender. A ver, Héctor, hay 7 comisiones constitucionales. La comisión séptima, por ejemplo, donde yo hago parte en la Cámara, está conformada por varios sectores políticos. Y si usted revisa, por ejemplo, cómo se terminan pagando las bisoñadas que llamamos en el Valle del Cauca y en la región, si usted ve, Gustavo Petro
en la Comisión Séptima de Cámara tuvo mayorías, pero en la Comisión Séptima de Senado no. Y ahí fue donde tropezaron varias de sus reformas sociales en Senado. Incluso, recuerde usted que una reforma laboral no pasó de la Cámara o se hundió en Cámara la primera por cuenta de que quienes ejercían como ponentes y voceros del pacto histórico no tuvieron la capacidad, lo digo con tranquilidad, de escuchar a otros sectores para pasar esa reforma. Y esa es la importancia de la conformación de las comisiones, porque todos los partidos deben de tener representación. Y me explico, dentro de las negociaciones internas de los partidos, si mañana el señor Víctor Manuel Sánchez, lo estoy poniendo un ejemplo, quiere aspirar a ser presidente de la Cámara, pues tendrá que sacrificarse, irse a una comisión que no sea tan pedida, porque aquí para nadie es un secreto que las comisiones económicas, terceras y cuartas, son las de mayor solicitud de todos los congresistas históricamente. Y habrá que decir que las comisiones primeras que abordan los temas constitucionales y políticos son de mucho pedido. Y luego vienen las comisiones quinta, por ejemplo, que aborda temas del sector agropecuario y minero, que yo creo, minero energético, que yo creo que van a tener también un protagonismo importante en el próximo cuatrienio. Luego viene la comisión sexta, que aborda temas de educación y de comunicaciones, la séptima, que aborda todos los temas sociales. Increíblemente, y le voy a poner este ejemplo, la comisión séptima ha sido una de las comisiones que han mirado con desdén los congresistas. Y si usted me pregunta cuál fue la comisión más importante, no porque yo la haya integrado en los 4 años de Gustavo Petro, fue la comisión séptima, porque por ahí se tramitó todas las reformas sociales de este gobierno. Entonces, habrá que entender cuál es la dinámica, cuáles son las prioridades y la conformación de esas comisiones, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la participación de los partidos en número de curules y de acuerdo a la conformación de las mayorías. Y en ese ajedrez político, pues el gobierno ojalá no pague la bisoñada que pagó este. Óigame, hay un 64% nuevones, como decimos nosotros. Si yo fuese congresista novato, ¿cómo lograría ubicarme en una comisión del Congreso? O sea, ¿cuál sería mi perfil para poderme ubicar en una comisión y que yo tenga visibilidad en ese Congreso y que pueda prestar un buen servicio al país? Yo lo que creo, Héctor, con todo respeto, es que no hay comisión mala. Lo que hay es congresistas que tendrán que trabajar para que, y William allá lo vociferó, y al final yo le quiero decir, dígalo, siempre congresistas malos. Así es, siempre hay una puja por las comisiones económicas, pero también yo tengo que decir que aquí hay unos parámetros. Primero, en el Congreso se respeta mucho la antigüedad. Y si usted viene en una comisión y repitió Congreso, pues se trata de conservar esa posición. Segundo punto, en el Congreso hay respeto también históricamente por la votación. Y yo creo que esos son puntos fundamentales para internamente decidir la conformación de las comisiones. Siempre hay gente que queda a disgusto, pero le voy a contar anécdotas. Yo quería llegar a la comisión quinta de la Cámara y en los acuerdos me tocó la séptima. Y al final creo que el Señor de los Milagros me premió y me llevó a una comisión que tuve allí, creo que un papel para desempeñar importante para el país. No, por ejemplo, este de influencer que le fue bien en el Congreso,
perdón, en el Consejo de Bogotá y que ahora va a ser novato, que se me escapa el nombre en este momento. Daniel Briceño. Digamos, si él va a hacer el curso en el Congreso, ¿cómo sería? Ahora es cierto, ¿cuál sería el trámite que debería seguir para tener juego en este nuevo Congreso? No, más que juego, yo creo que Daniel Briceño, que tiene la primera votación de la Cámara de Representantes del país, el congresista más votado, pues casi que entonces su partido, por respeto, podrá escoger comisión. Es que ahí es donde viene ese tema, y yo creo que tiene que haber respeto. Pero si mañana Daniel Briceño no quiere una comisión económica, que es la más pedida, que es la tercera, y se quiere ir a la primera, pues libera ese espacio para otro integrante de ese partido. Yo creo que uno tiene que buscar comisiones, Héctor, y en eso yo quiero ser claro, de acuerdo a su perfil. Yo no me veo en comisiones económicas, tengo que decirlo. Y yo tuve la primera votación en el Valle del Cauca, pero yo creo que uno tiene que saber también dónde le puede servir más al país. Varela, a ver, ¿qué pregunta tiene? Venga, Doc, en lo que tiene que ver con la conformación de esas comisiones, ¿ya hay algo definido o apenas arrancan mañana, como se nos dijo a primera página, que comenzaban las primeras reuniones? Y tema 2, si se sienten muy tocados con esa elección para el pacto histórico en el Valle, más de 2 millones de votos para Cepeda, podría decirse, ya tienen más de 2 millones de votos para la gobernación el próximo año. Por eso que lo del presidente de la Cámara, el doctor López, está diciendo que van a arrasar con Dilian y todos sus amigos, entre esos usted, y le van a quitar la gobernación del Valle. Eso para tocarlo usted en el tema local. Iván Cepeda sacó 1.400.000, no más de 2 millones de votos. Abelardo sacó 870.000 votos. Y voy a repetir algo que he venido diciendo. Cada día trae su afán. Y las elecciones no se ganan vociferando. Las elecciones se ganan en las urnas. Y las elecciones locales tendrán una dinámica distinta. Las elecciones locales tienen un tema que vale la pena que reflexionemos. ¿Quiénes confluyen en una elección local? Candidatos al consejo. Y siempre alguien tiene un familiar, un amigo que es candidato al consejo. Y esa dinámica lleva a la elección, discúlpeme, de alcaldes y gobernadores frente a unos acuerdos. Yo soy muy malo para andar pronosticando derrotas. Yo soy un trabajador del día a día. Y el señor expresidente de la Cámara, porque renunció, pues hoy habla duro, pues porque llegó rompiendo los acuerdos que se hicieron precisamente en el Congreso. Esa presidencia le correspondía a Cambio Radical, cuando se formaron las comisiones. Ese sí que es un buen ejemplo. Y el gobierno patrocinó esa indisciplina porque no quiso respetar los acuerdos. Y muchos congresistas, para congraciarse con el gobierno, terminaron votando por él. Ese sí que es un buen ejemplo. Pero a mí me enseñaron, yo soy hijo de la provincia, que la palabra tiene valor. Y por eso yo voté por el candidato de Cambio Radical. Yo soy hijo de un campesino que hacía negocios de palabra y que hasta los 98 años me dijo, uno tiene que ser serio con la palabra. Y en eso nos hemos mantenido. Allá hay muchos que cambian de bando de acuerdo a las circunstancias. Nosotros hemos tenido una postura y vamos a mantenerla en estos 4 años. Sea quien sea hoy el presidente, yo creo que tiene que dar respeto por la independencia de poderes. Óigame, Daniel Támara. Yo creo que Abelardo tiene que respetar esa independencia. Daniel Támara, a ver,
Váyase con una pregunta que tenga que ver con las comisiones económicas o con la dinámica de las comisiones económicas del Congreso. Héctor, así es. A Víctor Manuel le quisiera preguntar, bueno, arranca una nueva legislatura, el actual gobierno tiene que presentar el presupuesto general de la nación, pero el que lo va a terminar aplicando es el siguiente gobierno. Ahí cómo funciona esa dinámica. El presupuesto lo presenta el actual gobierno, pero luego es el otro gobierno el que lo termina aprobando y después ejecutando en el 2027. Ahí digamos cómo funciona esa dinámica dentro del Congreso y bueno, qué esperar particularmente en lo que tiene que ver con este presupuesto que se va a presentar antes del próximo 30 de julio. Sí, eso es cierto lo que usted dice. Pues el presupuesto del 2026 dejará la olla raspada. Lo gastarán al 7 de agosto. Bien dijo Briceño que no solamente hay que estar atentos al escrutinio, sino al SECOT. Y en eso estoy completamente de acuerdo. Pero frente al presupuesto del 2027 usted tiene razón. Pero pues una de las tareas que tendrá Abelardo de las Piedras es precisamente sentarse con las bancadas de manera inmediata para ver cuáles las modificaciones, porque la discusión, si bien es cierto, se presenta en el 20 de julio, pero la discusión empezará con el nuevo gobierno y esa es una de las tareas que tendrá que hacer para que se modifique la discusión y cuáles serán las prioridades del nuevo gobierno. Dígame, Víctor Manuel, a ver, saque su bola de cristal. ¿Quién va a ser el nuevo presidente del Congreso y quién va a ser el presidente de la Cámara de Representantes, según usted, según sus cuentas? Usted me pone de adivinador. Yo creo que el presidente del Senado está entre Enrique Gómez, que si yo fuera Abelardo le diría que se esperara. No creo que Enrique sea y no porque no se lo merezca, sino porque tiene un temperamento complicado para manejar las coaliciones y yo creo que aquí no se puede acabar la luna de miel tan rápido. O si no, el presidente del Senado puede estar en el Centro Democrático, el presidente del Senado. Y en el caso de la Cámara, pues si el presidente pone uno de sus cercanos, estoy hablando del partido, pues yo me imagino que en Cambio Radical estarán pensando también en asumir esa presidencia de Cámara. Estamos hablando de los dos partidos que uno, la mitad de sus miembros y otro completo, pues jugaron con Abelardo, sobre todo en el caso del Centro Democrático, que tiene una bancada muy importante. Y bueno, ¿y usted algún día va a ser presidente de la Cámara o no? Yo siempre he dicho que cada día trae su afán y que el Señor de los Milagros es el que nos quita y nos pone. Y ojalá el negro de Buga nos quite de donde nos tenga que quitar y nos ponga donde nos tiene que poner. Yo creo que no hay prisa. Yo creo que hay que tener coherencia. Y si esa consejo político para el nuevo presidente. Que construya puentes. Me parece que en su afán de demostrar que no está al lado de los políticos, pateó muchos políticos regionales y como diría en el idioma de los campesinos, dejó las crines, para no decir otro término, en el alambre ayer. Y yo creo que no fue necesario de verdad patear la lonchera y maltratar muchos dirigentes regionales. Yo lo que creo es que ahora hay que reconstruir relaciones. Una pregunta, ¿usted cree que sí puede reconstruir una gran coalición en los próximos días con lo que usted está proponiendo, con lo que usted está diciendo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el presidente hoy tiene
una gran oportunidad de construir puentes y esperamos que así sea. Yo creo que es hora de no referirse a los políticos como lo hizo en campaña, ya ganó con esa narrativa, pero yo creo que tiene que haber un respeto también por una dirigencia política que igualmente está elegida como él, que no se olvide, y que el Congreso de Colombia está conformado por el voto popular. Es que hay veces a los presidentes se les olvida eso. Y yo creo que aquí hay que tener respeto por quienes nos eligió el voto popular, y hay que tener respeto también por esa independencia de poderes. Yo creo que el presidente tiene todo servido para armar una coalición, pero pues no puede pretender que de la Casa de Nariño salgan los proyectos de ley y los congresistas seamos notarios de sus deseos. Nosotros no nos eligieron para eso. Nos eligieron para discutir, aprobar, modificar, y esa es la tarea que nos corresponde. Así se molesten en la Casa de Nariño. Nosotros somos vecinos, pero somos distintos. Cada quien en su cada cual. Y tenemos que tener una relación en la búsqueda de un mejor país. Pero el presidente, así hoy tenga un mandato de 13 millones de colombianos, también tiene que saber leer que hay otra mitad que está hablando, otro país que está hablando, medio país que está hablando. Y ese Congreso recoge esas expresiones de la región, en el caso de la Cámara, y de todo ese país, en el caso del Senado, y el respeto tiene que imperar, no las imposiciones. Y hay que buscar no solamente acuerdos como planteó Petro cada que tenía problemas con el Congreso, que habló de acuerdos nacionales, y eso fue nomás una dialéctica populista, sino que hay que buscar acuerdos nacionales no para que le pase una agenda legislativa, sino que hay que buscar acuerdos nacionales que tengan como objetivo escuchar a los sectores sociales, escuchar a los gremios, escuchar a los sectores productivos, recoger las inquietudes. Y yo creo que en el caso de la reforma a la salud, habrá que construir una reforma que tenga como eje al paciente y que recoja las inquietudes de un modelo mixto, donde hay una inversión privada protegiendo el sector público y la red hospitalaria, protegiendo algo que ya tenemos y que no podemos sacrificar, y que es las redes integradas de salud, y que la gestión del riesgo en el caso de salud no se sacrifique. ¿Qué es la gestión del riesgo? Pues ese paciente que necesita una atención de un nivel 1 o un nivel 2 y que se debe llevar precisamente donde exista esa atención, sea privada o sea pública, y que los medicamentos se entreguen. Eso no tiene color político, eso no puede tener hoy un distanciamiento. Lo que tiene que haber es de manera inmediata una reforma que ojalá consulte los intereses de todas las partes y que no estigmaticemos la inversión privada en salud, la investigación que se ha hecho, y que esa red hospitalaria pública la protejamos, y que está muy bien hablar de promoción y prevención en salud, pero primero hay que atender al paciente diagnosticado. Bueno, Víctor Manuel, óigame, muchas gracias por esta presidente de la Comisión visión Séptima de la Cámara. ¿Cómo? Perdón, próximo presidente de la Comisión Séptima. ¿Te iba a ser presidente de Comisión Séptima, Víctor? Yo soy un Pero soldado. que ya se la ganó, ¿no ve cómo habla de bien? Yo soy un soldado y estaré en la comisión donde me manden. Eso sí, garantizo 3 cosas: legislar con responsabilidad, hacer control político y ser vocero de la región para defender al Valle del Cauca.
A mí me preguntan que qué hago, porque aquí en Colombia pasa una cosa muy curiosa. Lo eligen a uno para legislar y luego le piden obras. No, hombre, yo no tengo lapicero, yo no soy el ejecutivo, pero seguiremos y voy a empezar en estas 3 semanas en mis redes sociales a hacer un ABC de cómo se conforman las comisiones, de explicarle a la gente para qué sirve un congresista, para qué se conforma la comisión. A ver si no me siguen pidiendo lo que no me tienen que pedir cuando llego aquí. Lo que hay que buscar es precisamente que cada quien haga lo que le corresponde. Y ojalá haya respeto de Abelardo y de José Manuel con el Congreso de Colombia y que ojalá el Congreso entienda que necesitamos rodear la institucionalidad y acompañar, ojalá, las iniciativas del gobierno. Y cuando nos toque levantarnos y levantar la mano por temas que no estamos de acuerdo, haya respeto desde la Casa de Nariño. Bueno, muy bien. Víctor Manuel, muchas gracias. Son las 7:55. Gracias por este paneo político que a veces uno no entiende ese ajedrez político que hay detrás del Congreso de la República, que es, quedámoslo, ¿no?, el brazo derecho de un gobierno para que salga adelante. 7:55. A ver, Daniel Támara, échenos todo el paquete macroeconómico que hoy se nos corrió un poco, pero siga usted allá. Claro que sí, Héctor. Bueno, esta noticia también un poco con Diego. Es que el tema es que los inversionistas extranjeros están comprando TES de forma importante. En Primera Página hicimos el cálculo que, excluyendo obviamente los títulos que liberaron los bancos internacionales por el cierre del swap en francos suizos, quitando ese efecto, los foráneos habían comprado al corte de mayo más de 18 billones de pesos. Y en lo corrido de junio al 12 de junio, que son los datos, digamos, más actualizados, nos da que los inversionistas compraron entre el 1 y el 12 de junio cerca de 3.5 billones de pesos, llevando sus compras totales en el año a más de 21 billones de pesos. Obviamente esto viene explicado también por unas tasas que lucen atractivas en este momento, pero se viene un rally donde las tasas van a empezar a bajar. Se puede esperar que los foráneos en algún punto empiecen a hacer ventas masivas de bonos tratando de obtener esa ganancia, viendo que las tasas pues se vienen para abajo. O sea, se puede revertir esa tendencia que hemos visto en los primeros 6 meses del año, una vez las tasas empiezan a tocar algunos niveles que ya no luzcan tan atractivos para seguir comprando, sino para empezar a vender. Yo creo que estamos lejos todavía de eso, Daniel, porque realmente apenas vamos a empezar. Yo creo que los que entraron primero son los que tienen una visión contraria, que no son muchos, y ahorita vienen los que ya pues van a poder entrar un poco más cómodos, y adicionalmente con un factor importante, y es que el riesgo de tipo de cambio no es que sea cero, pero sí disminuye bastante. Entonces pues le va a dar muchísima más confianza, y adicional a lo que usted está diciendo, o sea, si llega aparte de eso a profundizarse o a arrancar nuevamente un ciclo bajista de tasas de interés en el país, pues es a lo que le estarán apostando. Muy posiblemente pues habrá toma de utilidades, no va a ser una caída en línea recta normal, pero para los oyentes lo que normalmente ocurre es que usted, por decir algo, compra 10 y toma utilidad de 4 o 5 y después vuelve y compra para sumar a 15. Uh-huh. ¿Sí? Entonces recoge un poquito pero compra más, porque pues realmente poder entrar en un rally pues es lo que aspira cualquier persona que está sentada en una mesa. Y no perdérselo, pues menos. Entonces, pues yo creo que esto apenas estamos viendo la punta de la tierra, y pues la gente va a querer entrar y le va a generar mucha más confianza. Creo que cada vez, si llegan a rebotar los test, pues es lo que esperaría los más conservadores para entrar, ¿sí? Lo mismo en el dólar. Si llegara un rebote en el dólar por alguna razón, pues va a ser una oportunidad muy seguramente de entrada, y lo mismo las acciones. O sea, cualquier rebote de los activos colombianos en este momento para mí es absolutamente nivel de entrada. Diego, bueno, no hemos entrado tanto en particular al tema del dólar. Ya hay un pronóstico. ¿Qué es lo que estás pronosticando para la jornada de hoy? Sí, ese informe de hoy, Héctor ya no está, vea. No, Héctor ya... A comer arepa de huevo. Y piña colada. Sí. Sí, Daniel, el informe de hoy, de esos informes difíciles, porque pues el mercado cerró en 3.441. Uh-huh. Y el mercado internacional, digamos, no está mostrando tampoco, digamos, un rally poderoso, pero tampoco está negativo.
Entonces, con base en esto y las posibilidades, digamos, de una lectura muy positiva, damos un rango de operación de la jornada entre 3.335 y 3.400 pesos. Yo creo que vamos a ver muy posiblemente esa ruptura de los 3.400 pesos a la baja. Y aquí sí, digamos que en el dólar, como usted lo dice, pues opera mucho más rápido y la gente, pues sí, muy seguramente los que entraron en corto desde la semana pasada, pues van a aprovechar para tomar algo de utilidad. También es en esa misma lógica. O sea, el que vendió 10 muy seguramente va a querer tomar utilidad de un buen pedazo, pero apenas rebote, pues va a querer ampliar el corto, manteniendo una posición vendedora por el momento, porque pues ya se va a sentir mucho más seguro, ¿no? Así es. Y hablamos la semana pasada de que el dólar incluso podría seguir bajando, tocar terrenos o niveles más cercanos a 3.000. ¿De qué dependerá ese comportamiento futuro? Pues vea, y también tiene que ver con una columna que escribí hace 8 días en Comité de Inversiones. Básicamente, pues habíamos previsto, digamos, hace un año antes, que el mercado muy posiblemente podría... Uy, ya abrió el mercado, creo. Bueno, son las 8 de la mañana. Si quieren, vamos a la pausa. Sí. Señor, antes con un mensaje muy importante, en Acciones y Valores son más de 65 años respaldando cada decisión financiera. Si usted es importador, exportador o necesita enviar dinero al exterior, en Acciones y Valores cuentan con soluciones estratégicas en transferencias internacionales y coberturas cambiarias para que usted proteja su inversión. Agende una asesoría ingresando a www.axivalores.com e invierta con Acciones y Valores. .9 Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. A esta hora, abren los mercados en Colombia. Bueno, a esta hora les contamos acá en Primera Página que el dólar abrió a 3.390 pesos. Esto es una caída frente a la tasa representativa de mercado que rige hoy, que es de 3.459 pesos. Sin embargo, el dólar siguió a la baja en los primeros minutos y alcanzó a tocar un mínimo de 3.385 pesos. Diego, bueno, muy ligado al pronóstico que teníamos o que hiciste para Primera Página. Sí, de acuerdo. Arrancó de una vez rompiendo los 3.400 pesos. Este es un precio, digamos, bien importante porque es de donde arrancó el último rally que empezó en Colombia del precio del dólar por allá a comienzos del 2021 y que lo llevó hasta 3.500, hasta arriba de 5.100 pesos. Entonces, digamos que es un nivel que los operadores tienen en mente. Muy seguramente se va a volver por esta zona, si logramos perforarla de una manera importante, pues zonas de venta ahora. Y con lo que me preguntaba usted anteriormente, pues hay factores fundamentales muy importantes en términos del dólar a nivel global. Desde el 2022 que están sugiriendo un cambio de ciclo del dólar, como lo hemos expresado varias veces, digamos, aquí en el programa desde hace un par de años incluso. Entonces, ese factor sigue ahí y ahora pues condicionado adicionalmente al factor local que también ayuda. Y yo creo que este va a ser un problema importante para Abelardo de la Espriella en su mandato, como lo tuvo Álvaro Uribe Vélez, porque pensando como operador, Daniel, pues yo realmente no estoy viendo un comprador fuerte del mercado de divisas. Como lo explicamos anteriormente, los jugadores institucionales son los más importantes en cualquier mercado. Y con la reforma que hubo para los fondos de pensiones, que vamos a ver qué va a pasar con esto, pero los fondos de pensiones están por fuera de la ecuación de compra. Y el apetito que hay del mercado internacional es muy fuerte. Imagínese en esos flujos, se lo pronostico de una vez, o sea, el aumento de inversión extranjera directa del país para los próximos años va a ser sustancial. Yo creo que vamos a romper récord en inversión extranjera directa del país durante el mandato de Abelardo. Entonces la cantidad de entrada de dólares que se viene es bastante. Entonces muy seguramente el Banco de la República pues va a salir a intervenir, no hoy ni mañana, pero sí durante el mandato muy seguramente. Crédito público también va a tener que activar
compras de cubrimiento y utilizar todas las herramientas porque la entrada de dólares que se viene es bastante importante y hay un riesgo de revaluación que los exportadores normalmente tratan de subestimar porque nos acostumbramos a que el dólar solamente sube, ¿sí? Pero vea que ya llevamos desde el 2022 cayendo de 5.100 y ya ahorita estamos por los 3.300. Entonces las coberturas es importante, estamos en una posibilidad muy, muy interesante para los importadores, se les puso el mundo más sencillo en términos cambiarios, pero bastante retador para los exportadores, que son los que van a sufrir un poco como se vivió entre el 2002 y el 2012 en los dos mandatos de Uribe y el primer mandato de Santos. Y yo creo que la entrada, lo repito otra vez, la posibilidad de entrada de divisas al país por concepto de inversión de portafolio, inversión extranjera directa e incluso de repatriación de capitales de las personas que invirtieron durante todo este proceso por el miedo a la llegada de Gustavo Petro, pues va a ser muy difícil tomar esas pérdidas, pero pues hay otros mecanismos, tomar deuda afuera o algo, porque pues perderse el rally del país no es tan fácil, se van a necesitar recursos y pues yo creo que la entrada de divisas va a ser masiva, la verdad, por estos 4 años. Sí, Diego, ya son las 8 de la mañana, 5 minutos. El dólar acá tuvo una subida, 3.400 a esta hora, vuelve a tocar esos niveles. Kiara, no sé si vamos con la Bolsa de Colombia. Sí, señor, para que Edgar Leyton nos cuente cuál fue el comportamiento con el que cerró a puertas de lo que iba a ser elecciones en Colombia. En Primera Página Radio, las acciones de Colombia. Así es, pues muy en línea con lo que dice Diego. Hubo un rally fuerte en la más reciente jornada bursátil local y hablando con analistas del mercado local también se espera que hoy haya un rally fuerte. Las cifras son las siguientes, y es que el MSCI Colcap subió 4,02%. 2.502 puntos con 96. Montos absolutamente bonitos, se movieron más de 400.000 millones de pesos en la jornada. Mire esto, con Ecopetrol, 107.000 millones de pesos, 106.999, y subió 7,21%. 3.050 pesos culminó esta acción. Preferencial Cibes movió 105.000 millones de pesos y Colcap 45.000 millones de pesos. Cibes 45.000 millones de pesos. ISA 33.000 millones de pesos. Y al alza, mire esta cifra. ISA, que depende de Ecopetrol, que está muy vinculada con los temas de gobierno, 10,7%. 36.000 pesos culminó esta acción. Ecopetrol pues fue la segunda con el 7,21%, Preferencial Grupo Sura 6,72%, 48.900 pesos. Y pues en negativo también se presentaron algunas, pero pues poco conocidas, por ejemplo, o poco movidas, como Fabricato, 3 pesos con 71 centavos, menos 2,37%, y Colcap 1,26%, y BBC 1,11%. Mercado global colombiano, hay un activo que se movió 14.000 millones de pesos, IB01, y siguen punteando las de siempre, Google, Microsoft, CPX, NU, entre otras. Otras noticias de bolsa de las últimas horas, y es que Citi mantuvo su recomendación neutral sobre Grupo Cibes con un precio de 70.000 pesos ante la coyuntura electoral. Oxieconómicas del Banco de Occidente proyecta que la inflación de Colombia llegará al 6,08% en junio y cerrará en 2026 en 6,5%. Grupo Nutresa finalmente firmó contrato para adquirir el 100% de las acciones de Universal Sweet Industry, productora ecuatoriana de chocolates. Estas son las más importantes noticias de las empresas que cotizan en bolsa o reportan sus informes en Información Relevante. La Superfinanciera, 8 y 8 de la mañana. Bueno, Diego, tenías un comentario sobre las acciones y el comportamiento, sobre todo de lo que se venía viendo y ahora lo que se puede esperar con este resultado electoral. Sí, Daniel, yo creo que digamos, y esto pues para los oyentes, y obviamente no es recomendación nada, sino más un análisis. Yo creo que estamos en un momento muy importante para las acciones en Colombia. Lástima que haya tan pocas, pero definitivamente es una oportunidad de trading de comprar y mantener por un tiempo bien importante. Las posibilidades de valorización de las acciones se pueden medir en múltiplos para lo que puede venir en este gobierno, y creo que es una oportunidad de inversión maravillosa, y creería yo que puede ser de pronto la más
fácil, entre comillas, de tomar, porque pues se puede ingresar al mercado con montos más pequeños. Hay múltiples fondos también para invertir a través de los fondos de pensiones voluntarias igualmente. Y bueno, todos los activos en Colombia pues seguramente se van a ver beneficiados de esta elección, pero las acciones siguen estando rezagadas y ahí hay unas oportunidades ahí maravillosas para aprovechar. Diego, son 8 de la mañana, 9 minutos. William, sí, creo que va a rematar allí sus temas para ya entonces poder ir con Rolando. ¿Cómo no, compañeros? Nos quedamos aquí en Corferia, pabellón 8. Desde las 9 o 10 de la mañana ya estarán todas las autoridades acá pendientes de los escrutinios. Como el presidente no los acepta y quiere escrutinio, pues escrutinio se le va a dar. Mire, dice la Procuraduría que se van a escuchar hoy las respectivas comisiones escrutadoras, se va a verificar el cierre en las comisiones escrutadoras y los consolidados para que pasen a comisión distrital en lo que tiene que ver a la capital de la República y se reciba toda la información de los 32 departamentos que, repetimos, ya escrutaron entre la madrugada y la mañana de hoy el 99.9%. La gran noticia, este domingo votaron en Colombia 26.095.000 ciudadanos, lo que significa una gran votación, 26.345.000 votantes, lo que significa el 60%. Esa es la gran noticia. Los colombianos ya van a las urnas. Qué buena noticia. Chao, compañeros. Gracias, William. Rolando Lozano con su información empresarial a esta hora. Hubo un aplazamiento de la presentación de un informe. ¿De qué se trata? Bueno, este es el tradicional informe de buenos días de 10.000 empresas por parte de la Superintendencia de Sociedades que estaba programado para mañana. Anoche mismo, terminado el preconteo de votos, pues la Superintendencia de Sociedades decidió reprogramar esta actividad, pero en todo caso, pues entre las empresas más grandes del 2025 en cuanto a ventas en Colombia, pues lógicamente Ecopetrol, Concel, Claro, TV, los grandes supermercados como de descuentos como D1 y Ara se descollan entre las empresas que venden casi 20 billones de pesos al año. No se conocen aún las cifras de las, digamos, utilidades o pérdidas, pero pues en lo que tiene que ver con las ventas sí hay un aumento respecto al 2024 debido pues al conocido repunte que ya trae el comercio. Bueno, son las 8 de la mañana, 11 minutos. Cerramos el programa con una noticia, digamos, relevante y triste para el mercado. Murió Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Falleció a los 100 años. Recordemos que fue nombrado presidente de la Fed en 1987 por el presidente Ronald Reagan y ocupó el cargo tanto en épocas de crisis como en auge económico hasta su jubilación en el 2006. Su mandato fue el segundo más largo, tras 4 meses menos más bien, que William Mackenzie Martin, quien presidió el Banco Central desde 1951 hasta 1970. Diego, Alan Greenspan, su fallecimiento y bueno, el legado que también dejó para la política monetaria en Estados Unidos. Sí, uno de los banqueros centrales más reconocidos del mundo, reconoció, digamos, todo el tema de la exuberancia irracional, que es una de las frases célebres de él con relación a la burbuja.com, y pues le tocó pilotear, digamos, todas esas crisis de finales de los 90 y comienzos de los 2000, pero también por la manera en la que manejó, tuvo también en parte cierta culpabilidad de lo que estamos viviendo hoy en día en el mundo, de ese exceso de deuda también y de relajación de la política monetaria que hemos vivido desde la crisis del 2008, ¿no? E incluso desde la crisis del 2012 con la crisis de las .com. Así es, Diego. Bueno, siendo las 8 de la mañana, 13 minutos, Kiara, creo que ya con esto finalizamos el programa. Sí, señor, nos vamos agradeciendo a los analistas que nos acompañaron en esta oportunidad: Diego Rodríguez, Guillermo Valencia, el invitado Víctor Manuel Salcedo, hoy bajo la dirección de Héctor Hernández y la presentación de quien les habla, Kiara Severiche. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Primera Página Radio, este espacio informativo y de análisis económico en el que trabajan conjuntamente Javeriana Stereo y la agencia de noticias Primera Página. Feliz lunes para todos.